Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a un nuevo episodio de Fragmentos. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales, Lorena y María Belén, que nos han visitado desde Pupiales. El día de hoy, Lorena, vamos a hablar un poco de esa historia que muy pocas personas miran detrás de la maternidad cuando tenemos una hija o una persona bajo nuestro cuidado con una discapacidad, ¿no? Justamente nos encontramos en el mes de las madres, en donde comúnmente hablamos del sentimiento que nos genera ser madres, pero muy pocas veces nos atrevemos a hablar de qué hay detrás, ¿no? Del trabajo que hace una madre y más de las madres que tienen que enfrentar la discapacidad de sus hijos. Así que bienvenida, Lorena, a este espacio. Me gustaría que te presentes. Muchas gracias, Tani, por la invitación. Muy feliz de estar en este podcast. Es la primera vez que estoy en una entrevista. Y pues, agradecida, agradecida con Dios primeramente, porque tengo a mi hija. Mi hija es un milagro y lo recibí en mis manos. Fue muy pequeñita, ha pasado muchos procesos, pero aquí vamos adelante. Mi nombre es Lorena Chamorro, mi hija se llama María Belén Narváez y pues actualmente vivimos en Pupiales. Mi infancia la viví en el campo junto con mi mamá, Rubiela Chitán, mi papá Germán Chamorro y mis dos hermanos, Juan y Camilo. Y luego pues salí a la ciudad a estudiar. Estuve trabajando hasta que pues ya tuve en mis manos a mi hija y fue pues un cambio extremo con ella. Bueno, Lorena, quiero que te sientas como muy cómoda, muy tranquila en este espacio, ¿no? Haz de cuenta que vamos a conversar con una amiga y a quien tú le vas a contar tu historia. Y para iniciar me gustaría preguntarte, ¿qué hacías antes de ser madre? Antes de ser madre pues tenía una vida como normal, ¿no? O sea, como toda persona normal, o sea, que trabajar, que estudiar, que... ¿Tú terminaste tu bachillerato? Sí, terminé bachillerato y hice una carrera también, pero ¿Qué estudiaste? estudié contaduría pública. Pero con el nacimiento de María Belén y pues también tengo una situación de pues un poquito de una discapacidad auditiva. Entonces siempre se me complicó eso. Pero, pero más que todo fue por lo de la niña, ya cuando nació, porque por ella abandoné todo. Bueno, ¿en algún momento de tu vida tú te imaginaste siendo mamá? ¿Te gustaba ser mamá? ¿Soñabas con una familia? Sí, yo creo que la mayoría de las personas, pues no actualmente, ¿no? Pero creo que más o menos a mi tiempo todavía como que uno anhelaba tener una familia, tener una hija, tener una razón de ser, porque los hijos son la razón de ser de uno. Es muy diferente tener una mascota, porque yo era muy apegada a las mascotas, pero es una diferencia abismal, ¿no? Entre una mascota y un hijo. Entonces, por un hijo uno pues es capaz de dar hasta la vida. Sí. Y en ese momento, ¿cómo te imaginabas el ser mamá? ¿Qué pensabas? Pues, pues es una mamá pues normal, ¿no? Que ya que la tiene su hija en su vientre, que nace, la cuida, pues ese era mi proyecto, ¿no? Cuidarla el primer año y después ya, pues, ya se va a un jardín, se va a una guardería y uno sigue haciendo su vida normal, trabaja, la cuida y bueno, ya. ¿Antes de ser mamá ya habías trabajado? ¿Te habías desarrollado profesionalmente? Sí, sí, ya había estado trabajando ya. Pero pues siempre tuve mis puntos débiles. Bueno, ¿cómo fue el momento en el que tú te enteraste que ibas a ser mamá? ¿Cómo lo recuerdas? Antes de que yo tuve una pérdida gestacional, o sea, tuve una pérdida un bebé de 9 semanas de gestación. Entonces, esa pérdida fue muy difícil, fue el primer como estancamiento que tuve. Y bueno, después seguí los controles, seguí pues como buscándola a ella, ¿no? Seguí los controles, todos los controles estaban bien, aparentemente estaban bien. Y pues no tenía de qué preocuparme, pues sí tuve las 13 semanas, tuve un sangrado, del cual pues, el ginecólogo le dijo que tenía que seguir tomando progesterona. Pero pues no era algo que a uno le afectara o que le dijeran no, tiene que estar en reposo o no tiene que hacer esto, no tiene que comer esto otro, no, sino que iba en embarazo. A las 23 semanas tuve una ecografía también y el embarazo estaba normal. Estaba normal. Sí. O sea, los médicos no habían identificado ninguna anormalidad durante tu embarazo. No. Y pues y casualmente después de las 23 semanas y a las 27 semanas pues nació María Belén, ¿no? Y precisamente a las 23 semanas también me retiraron la progesterona, que era como la que la sostenía ella. O sea, se suponía que todo iba normal. O sea, adicional, bueno,
tu historia iba enfocada un poco a contar cómo vive una mamá que tiene una hija con discapacidad, pero encuentro también que has vivido un duelo anteriormente por la pérdida de un hijo. Sí. Y en ese momento, ¿qué emociones surgieron, Lorena? Pues emociones son muchas, ¿no? Pero más que todo es miedo. 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 A que eso siga pasando en tus Sí. próximos embarazos. Sí, miedo eso, o sea, que de pronto que el cuerpo de uno no asimile que un embarazo. Entonces siempre como que queda uno como marcado con esos duelos. ¿Tenías miedo que no pudieses quedar embarazada? Sí. Bueno, ¿cómo fue el nacimiento de María Belén? ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Nació en el hospital? A ver, lo que pasa es que yo cumplo años el 14 de mayo. Tú cumples años el 14 de mayo. Sí, Yo cumplo el 16. Y Este mayo me hicieron, pues, hicimos una comidita familiar, me hicieron una comida familiar y todo estaba bien. Pasó el 15 de mayo y el 16 de mayo precisamente estaba con el papá de mi hija. Y pues me comenzó a doler como la espalda, me dolía como la cadera. Pero, o sea, en la mañana como normal. Y después él dijo, no, vamos al hospital, dijo, porque eso no puede ser normal. No me resistí por él, porque yo creo que estando sola, o sea, la niña se nacía en la casa, claro. O sea, fue la existencia de él que te llevó a hacerte y llegamos al hospital y pues los dolores ya se me intensificaron. Y precisamente ese día había muchas maternas, había demasiadas maternas hasta que me tocó a mí ya el paso con el médico. Cuando llegué al médico, cuando me pusieron en una camilla y me dijeron en ese momento sáquese la cabeza, sáquese los aretes, ya en la camilla me llevaron corriendo que la niña ya estaba naciendo. O sea, fue algo tan rápido, tan veloz que uno no alcanza a dimensionar y queda en shock. Y ya llegué y la niña nació, y en sala de partos nació en forma natural. Y sí la sentí llorar. Y lloró. Y inmediatamente pues llegó el pediatra y el neonatólogo y se la llevaron, pues a mí se llevó en una camilla y se la llevaron, o sea, yo no supe nada más de ella ya. O sea, ya salí, me dejaron en una camilla y no sabía nada. Hasta que ya más tarde en la noche ya me dijeron pues que la niña estaba en cuidados intensivos, que pues iban a tratar de hacer lo posible con ella. Y eso fue Me imagino que en ese momento también surgían emociones nuevamente de miedo, pues por lo que ya habías vivido anteriormente y había un riesgo de que tu niña al ser prematura pues no pueda, digamos, soportar y pueda morir también en ese momento. Sí, ese era el miedo más grande. Y pues, y adicional a eso, pues a toda la gente como que dice, no, la gente que pues que estaba conmigo, no, la niña no resiste, después busca otra, pues ya eran cosas así, ¿no? O sea, te hacían comentarios que te sí, generaban más ansiedad. Sí. Entonces, eso fue como algo traumático. Y pues ya, y yo creo que por lo mismo uno vive una soledad emocional, porque uno no tiene con quién desahogar esos sentimientos que son como frustrados. Como frustración en ese momento. Sí. Y luego, ¿qué te dijeron los médicos? Bueno, yo conocí a mi hija el otro día, ¿no? O sea, ella nació el 16 de mayo, al 17 de mayo la conocí. Y ya la conocí a través de la incubadora, no la podía tocar, tenía que bañarme bien las manos, tenía que cambiarme la ropa, o sea, era muy estricto en el hospital por la situación de ella. Pero no, ni siquiera la pude tocar. O sea, yo la pude tocar a la niña y fue como a los 15 días me pude ya como acercar más a ella. ¿Qué significaba eso para ti? Porque generalmente creo que una madre cuando tiene su hijo lo primero que espera es como tenerlo sobre su pecho, abrazarlo, verlo, ¿no? Pero para ti fue distinto, ¿entiendes? Sí. ¿Qué sentías? O sea, eso es un duelo que uno lleva. Porque pues normalmente pues uno se imagina recibir a su hijo, ya con él, ya estar con él, ya que el niño comience a convivir con la familia, ¿no? Que ya lo empiezan a conocer. Y no fue así. O sea, prácticamente cuando mi hija estuvo en la UCI, porque ella estuvo en UCI, primero 20 días en cuidados intensivos, después estuvo otro tiempo en cuidados intermedios y después ya la pasaron a cunas. Entonces, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero sí es difícil por lo que a tu hija no la conocen, allá no sí, solo entra el papá y la mamá, no puede entrar nadie más a conocerlo, verlo, o de pronto digamos hasta ayudarlo con algo, no, solo es la mamá y el papá y ya. Creo que cuando una familia pasa por la UCI es un momento también muy traumático para uno, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdo, qué olor o qué imagen tienes como en tu cabecita como un recuerdo de haber pasado por ahí?
El recuerdo más duro es el primer día cuando la miré porque ella, pues, la piel transparente, entonces se le miraban las venas azules, se le miraba el corazón. Pues es impactante. Ahora digo, es la obra de Dios, ¿no? El milagro de Dios, pero en ese momento, o sea, nos impacta como que... Ujú. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Porque cuando una persona, bueno, me imagino que cuando una va a ser mamá, lo que más espera es como ver a su hijo como lo idealiza, ¿no? Como un niño normal, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué pasa por la mente de una mamá cuando encuentra que eso no es así? En ese momento no creo que me pasara nada. Yo pensaba que, o sea, la niña iba a salir de UPSI Y que y iba a ya, pues, seguir normal. iba a tener una vida como normal, digamos. Ya Ujú, salía y ya. O sea, no tenía como esa percepción de que de pronto podía suceder algo. ujú, Igual, pues, como todos los exámenes dentro de la UPSI salían normales. ujú, Lo que sí tuve es una recaída y fue lo más traumático para mí. Después del nacimiento de la nena, lo más duro, lo más difícil fue cuando ella tuvo una decaída en cuidados intensivos. No, perdón, estaba en cuidados ya intermedios. O sea, ujú. ya la podía cargar, ya le podía hacer canguro, ya la podía lactar, pero, o sea, de un momento a otro, le comenzó a descender el oxígeno Ujú, y la saturación estaba llegando a menos de 50, o sea, que prácticamente la niña se estaba yendo. ujú, Entonces, eso fue como, yo estuve sola, o sea, estaba sola, ujú. estaba con las enfermeras, los médicos, y Porque nadie más podía ingresar. no, Ujú. entonces estaba sola y eso fue lo más feo, lo más difícil. ¿Llorabas todos los días? Creo que la primera noche, pero yo creo que uno como que se arma de valor, ¿no? Porque lo que uno es y lo que uno transmite a ellos tiene que ser positivo. Ujú, O sea, que si tú tienes una mente negativa o si tus pensamientos son negativos, lo reciben ellos. Entonces, ujú, como que uno se reviste de eso y pues también se cubre de fe y de ujú. fortaleza y se abandona a Dios, Lo que él quiere. Ujú. ¿Y en qué momento te comentan sobre el diagnóstico que tenía tu hija? ¿Y cómo fue ese momento? A ver, pues la niña iba como en un proceso como sí de retraso, sí tenía un Ujú, retraso, pero, pero ya al año y medio, ya con la resonancia magnética, ya le llegó el diagnóstico principal de la niña, que es la parálisis cerebral espástica. ujú. ¿Y en El ese momento diagnóstico, alguien te explicó a ti qué significaba eso? ¿Tuviste acompañamiento psicológico? no, yo creo que uno lo va descubriendo. O sea, lo va Ujú, descubriendo porque el médico, por ejemplo, hay profesionales buenos como hay profesionales pues, regulares, ¿no? ujú, Hay profesionales que tienen como la empatía de decirte las cosas, como otros que te lo dicen tajante. muy frío. Sí, y inclusive pues me daban muchos diagnósticos, que la niña tenía microcefalia, que, que de pronto que no iba a lograr muchas cosas, porque pues en el año y medio todavía no hablaba, Ujú, no, no sabíamos pues en realidad ujú, qué iba a suceder, pero sí le agradezco al doctor Oscar Rosero, que fue un neurólogo que me aterrizó, ujú, porque él me dijo, ¿qué más quieres? Me dijo de la niña, me dijo, la tienes ahí, dijo, ¿y qué más quieres? ujú, Dijo, y la niña no está conectada a nada, la niña viene bien. Dijo, ujú, sí, tiene su retraso, todo, vamos a ver. Dijo, prácticamente la niña es un milagro, lo que tienes es un milagro. Entonces él como que ujú. me puso los pies en la tierra. Ujú. Te cambió de pronto la perspectiva, Sí. ¿no? Porque de pronto uno como mamá creo que tiene como el afán también de que su hijo hable al mismo tiempo que los demás, aprenda al mismo ritmo que los demás, que haga las mismas cosas que los demás y pues cuando eso no pasa, genera esa frustración, como tú lo has Sí. mencionado, ¿no? Entonces encontrar una persona que de pronto te diga, bueno, como que abraza lo que tienes, porque fue también lo que en algún momento tú pedías y que en algún momento también no se te dio, ¿no? Cuando tuviste, fue un aborto, entiendo, o Pues un aborto espontáneo. un aborto espontáneo. eh, pues ya tenías a tu hija prácticamente en tus manos, estaba viva y de alguna manera pues eso te tenía que llenar de alguna forma, ¿no? Sin embargo, pues ya entiendo también que es muy frustrante pues que no esté como en las mismas condiciones que los demás, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo vivió también eso tu familia, porque a veces detrás de una mamá también están otras personas que reciben la noticia, que de alguna manera pues te estaban cuidando a ti mientras cuidabas también de tu hija. O sea, es difícil para todos, ¿no? Y cada cual Ujú, lo vive a su manera, creo. ujú, Y es un duelo, pues, para sus abuelitos, para sus tíos, para su papá, ujú, para todas las personas que, pues, anhelaban tenerla, ellos y la anhelaban y la esperaban. ujú, Pero pues, por ejemplo, mi mamá, ¿no? O sea, ella se sorprendió mucho cuando
ya me la entregaban a la niña porque era demasiado pequeñita. Ujú. Inclusive antes de entregármela, yo le había pedido que me acompañe a comprar los vestiditos porque ya me pedían unos vestiditos para hacerle canguro. Y Ujú. eran demasiado pequeños, extremadamente pequeños, no me creían porque eran pensaban que era como para muñecas. Entonces siempre, Ujú. fue algo como una sorpresa, fue algo como algo que no se puede describir, porque como le digo, o sea, cada cual lo vive a su manera, Cada cual lo vio a su cada manera. cual vive su preocupación y sus sentimientos a su manera. Ujú. Bueno, te preguntaba si en algún momento recibiste como tal un acompañamiento psicológico, de ir a unas sesiones, o no sentías que no era necesario. Bueno, no, el acompañamiento psicológico me lo hicieron en UCI, Ujú. pero determinaron que no, pues, o sea, que estaba como, o sea, bien, ¿no? Digamos, mentalmente estaba bien, Ujú. estaba consciente de lo que estaba pasando y de la situación que tenía como en mis manos. Ujú. Eh, pero cuando llegó el diagnóstico ya a final de María Belén y pasaron muchos sucesos que ya pues, o sea, no le gustaba a la gente, Ujú. que se asustaba. Y en ese momento yo creo que recurrí, ¿no? Ujú. Al padre Cipriano, que también le agradezco al padre Cipriano Bastidas, que fue como mi sostén. O sea, el Ujú. muro donde me sostuvo cuando ya tuve el diagnóstico, cuando mi hija estaba presentando pues unos episodios, unas crisis, ¿no? Ujú. Y él fue, o sea, digamos, un sacerdote muy amable, Ujú. o sea, siempre presto. Por eso estaba extraño que la puerta de la casa fuera estar abierta, porque me decía, entra, en cualquier momento entras si vienes con la niña y la traes. Y él me ayudó bastante, me fortaleció bastante y me incentivó la fe, más de la que tenía. Bueno, Lorena, ¿tú qué crees que es lo más importante para una mamá que está atravesando una situación como esta, que recibe el diagnóstico de su hija, de su hijo? ¿Qué es lo más importante? El acompañamiento de la familia. El acompañamiento de la Sí, familia. yo creo que es Ujú. el pilar donde uno se sostiene y donde, pues, donde uno puede eh, donde uno se sostiene más que todo, porque sin tu familia tú no tienes a dónde recurrir, no tienes a dónde ir. Ujú. Y para mí fue muy importante eso también, o sea, Ujú. muy importante eso, porque cuando mi hija nació, nosotros vivíamos en Pupiales Ujú. y tengo una tía de mi mamá, Ujú. y la hija de mi tía, y pues ellos me abrieron las puertas de su casa. Ujú. Y tuve una mamá y tuve una abuela, Ujú. porque mi tía Anita, y le agradezco y que Dios la tenga con vida, ella a las 6 de la mañana se levantaba y a las 6 de la mañana ya me pasaba unas frutas, se Ujú. preocupaban, o sea, no simplemente era que no, que ya venga, se quede y ya, Ujú. sino que ella se preocupaba, no, mi hija ya son las 8 de la mañana, tiene que irse a la oficina. Yo no tuve una dieta, no Ujú. tuve una dieta, no tuve una cuarentena. Ujú. Mi hija nació Y tenías que seguir con las y atenciones, con los sí, exámenes, con todo sí. el mundo de cosas que se venía detrás de eso. Sí, inclusive al otro día de lo que nació, salí, me dieron de alta, salí, almorcé y otra vez volví ya con la niña. O sea, no tuve un día de descanso, de decir, no, me voy a cuidar o bueno, alguien me va a cuidar. Ujú. Pero entonces, como te digo, esa familia Ujú. me sostuvo bastante porque no simplemente era ya que ella está aquí y ya, bueno, que ella venga hasta que le entreguen a la niña y ya, ¿no? Ujú. Sino que se preocupaban mucho por mí cuando ya no llegaba a las horas, porque prácticamente salía a las 6 de la tarde del hospital. Ujú. Y ya me estaban llamando, ya me estaban escribiendo que dónde estoy, que si ya voy a llegar. Entonces, siempre eso como que me llenó mucho. Ujú. Bueno, Lorena, antes de María Belén, tú tenías unos proyectos, tenías unos sueños, habías estudiado una carrera, incluso te habías proyectado que después del nacimiento había un CDI, un jardín y que ibas a volver a retomar tus cosas, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasó luego? Bueno, ya luego la vida se vuelve como, se normaliza con ella, ¿no? Ujú. Y ya no, uno ya no piensa como En uno. en uno. Ujú. Ya no es ya ella es la prioridad. Ya Ujú. que toca a los médicos, que las terapias, que, bueno, después hice una guardería con una abuelita, estuve con ella en la Ujú. guardería. Y después ya me tocó la escuela. En la Ujú. escuela también fue un proceso, porque no sabía cómo le iban a recibir a la niña. Ujú. Igual todos los colegios no tienen la empatía y no tienen como la sinceridad de decir si queremos a la niña en nuestra Ujú. escuela o no la queremos. Ujú. O no podemos. Sí. Ujú. Aunque María Belén como es muy independiente de sus pensamientos, ella sí ya tenía
ya tenía escogido esa escuela y en serio aquí voy a estudiar, cada que pasábamos por la escuela aquí voy a estudiar y esta es mi escuela y ya, punto. Y la llevé a ver otras escuelas, no, mi escuela ya está allá y ya. Y pues sí tenía ese miedo también, o sea, ya ahora donde me rechazan a mi hija y en la escuela donde ella quiere, ¿qué voy a hacer? Porque pues, ella es muy transparente en sus pensamientos y es muy difícil derrumbarla. O sea que detrás del miedo de afrontar el ser madre de una niña con una discapacidad, también es el miedo a que la sociedad pueda rechazar a tu hija Sí, por su condición y por su diagnóstico. sí, Ujú. así es. Pero sí, sí, eso es así, pero a ver, luego de la escuela, luego cuando entró a la escuela, ella misma, pues, o sea, uno lo llena de alegrías que los chicos mismos se ganen ese cariño, se ganen ese respeto, ¿no? Ujú. Que ya a los 2 meses, ya 2, 3 meses de lo que estuve en la escuela, ya hubo un programa del agua, del medio ambiente, algo así recuerdo, y ella ya salió a hablar, que ella no tiene miedo a los micrófonos, no tiene miedo a nadie, y ella salió a hablar, y ya todas las cosas, bravo, bravo, y desde ahí como que se ganó el respeto y se ganó El cariño de todas las Sí, personas. igual ocupa el primer puesto en su escuela, o sea, muy dedicada, ¿Sí? sí, Ujú. es muy inteligente. Es muy inteligente. Qué bien, María Belén. Bueno, cómo es un día a día de Lorena en el cuidado de su hija? Un día, ¿qué hago? Sí. Sí, ¿qué haces? A ver, María Belén entra a las 7 de la mañana, ¿no? Ujú. Tengo 2 horas caóticas que son la de las de 6 a 7 y la otra que es después a las 12 después de que sale del colegio hasta la 1, 1:30 que le toca ya terapias. Entonces siempre como, hay días como el corre-corre, ¿no? Pero pues normalmente es levantarme, arreglarme, preparar el desayuno, arreglarla a ella, alistarla y nos vamos para la escuela. Ujú. Toda la escuela la asisto, o sea, estoy con ella en la escuela. O sea, tú vas a la escuela. Voy a la escuela, voy a primera. Vas de primero también. Ajá. Y estoy con ella, la asisto, que si el baño, que si toca llevarla al restaurante, que por ejemplo cuando le toca educación física, ella no se queda atrás de decir, no, yo no puedo, yo no quiero. Va y lo intenta y tú Ella la va acompañas. igual que los demás niños. Entonces, si la colocaron a saltar, ella salta. Y Ujú. si la colocaron a correr, ella corre. Ujú. Con ayuda, sosteniéndola, pero ella hace todo, toda la actividad. Ujú. Y igualmente cuando dice la profesora, por ejemplo, salen al tablero, ¿quién sale al tablero? Ya alza la mano y ya tienen que llevarla al tablero, y hace sus operaciones o lo que tenga, o escribe lo que le dicen y ya. Entonces, siempre es. Me parece admirable porque, bueno, yo a veces he escuchado a mi mamá decir que cuando uno se convierte en mamá deja de ser egoísta, ¿no? Sí. Se vuelve menos egoísta porque uno se tiene que abandonar al cuidado de los hijos de uno, Sí. ¿no? Pero creo que en tu caso es extremo, es diferente, ¿no? Porque es ir, o sea, y hacer las cosas con ella, te tienes que convertir en mamá, en enfermera, en docente, en todas las profesiones para acompañar a tu hija en a que ella se pueda desenvolver y desarrollar en la sociedad. Entonces, es realmente pues un ejercicio admirable lo que haces porque implica mucho amor y mucha dedicación, ¿no? Sí. Como les decía al principio, uno abandona todo por ellos, por el bienestar de ellos. Ujú. Y bueno, y les sigo contando. Sí. Y ya salimos de la escuela, llegamos a hacer el almuerzo, ya Ujú. con ella. Para las 12 el almuerzo, otra hora caótica y otra vez a cambiar el uniforme y alistarla otra vez a más o menos 1:30 y ya sigue ella con terapias. ¿Todos los días? Pues sí, es casi todos los Casi días. todos los días. Ujú. La terapia, mientras tanto, pues todas las cosas de rutina, lavar platos, jabonar, hacer a la casa. Mientras ella está en la terapia, Ujú. para que me alcance el tiempo, porque tengo que dedicarle tiempo a ella también, pues es un tiempo de calidad, ¿no? De jugar, de salir, de estar con ella. Y pues posteriormente las tareas, bueno, lo que toque que hacer, ya poner la cena y ya poder alistarla para Igual que para otro día. descanse. Sí, bueno, y otro día y es lo mismo, esa es como la rutina. Una rutina. Ujú. ¿Y en qué momento queda el tiempo para cuidarte a ti misma? Yo creo que no queda, no hay queda. el tiempo, Ujú. no hay el tiempo porque Yo a veces la cuido, mira. todo es intenso, ¿no? O sea, el tiempo corre, corre, corre y uno tiene que estar ahí, que a las 7, que si se hicieron a las 7 ya tiene que estar en la escuela, que a la 1:30 ya tiene terapia, o sea, todo es puntual. Ujú. Y por ejemplo, que a las 3 de la tarde ella ya tiene hambre, o que a las 6 ya tiene hambre, o sea, Bueno, Lorena cuida de María Belén. ¿Y quién cuida de Lorena? yo creo que más. Porque Pues, o sea, somos una familia muy Pues- corta, ¿no? Ujú. Y a veces sí Pues- se hace necesario, sí se hace necesario tener como
más hermanos, mis hermanas no viven aquí, entonces soy sola, o sea, prácticamente mi papá y mi mamá que son los que me acompañan y los que están con mi hija en los momentos que ellos pueden, pues porque por sus trabajos no, y por no vivir en la misma casa, pues no, No te pueden apoyar no me mucho. pueden apoyar, eso, pero pues sí, sí, ellos gracias a ellos, pues aquí estamos y hemos sobrevivido a esto, Sí, a esta bueno, yo, experiencia. ahorita que yo pregunto quién cuida a Lorena, María Belén, ella también responde, ¿no? Sí. Y ella dice, yo cuido de mamá. ¿Cómo cuidas, María Belén, tú a tu mamá? Cuando está enferma yo pues me preocupo por ella y le digo, ve a este otro que es que le duele y como voy a ser pediatra en mi propia profesión puedo curarla como yo quiero. ¿Tú vas a ser pediatra? Sí, ¿Y por qué quieres ser pediatra? porque a mí me gustó ser niña, a mí me gustó cualquier profesión, pero más me gusta eso. Más le gusta esa, porque quiere cuidar de otros niños. Sí, Bueno, María Belén también, como digamos, en lo que es ahora María Belén, se ve reflejado como el cuidado que tú has tenido con ella, ¿no? Y la paciencia de enseñarle, ¿no? Porque a pesar de su discapacidad es una niña muy inteligente, como tú lo dices, ¿no? Sí. Es una niña que usa bandera y no solo por el significado que tiene izar bandera, ¿no? Sino porque de verdad, o sea, se mira cómo ha desarrollado sus múltiples capacidades y es muy inteligente, ¿no? Hay muchos casos que uno conoce de niños con discapacidad en donde a veces los papás prefieren aislarlos de la sociedad, dejarlos en la casa, no llevarlos al colegio, a la escuela, ¿no? A veces por limitaciones económicas, pero a veces también como por negligencia o descuido o por no saber cómo hacer, ¿no? Porque creo que a uno en el ejercicio de ser mamá nadie le enseña cómo hacerlo, pero mucho menos le enseñan cómo ser mamá de una persona que tiene discapacidad, ¿no? ¿Qué piensas tú, Lorena, sobre esas mamás que de pronto no han tenido el acompañamiento o las herramientas y que han preferido dejar a sus hijos en la casa o abandonarlos teniendo una discapacidad? Pues yo lo que pienso y lo creo, ¿no? O sea, que un hijo no lo puede esconder. Uh-huh. Un hijo es la razón, el motivo más grande para uno seguir adelante. Uh-huh. Y por lo tanto, pues hay que buscar las herramientas, hay que esforzarse, porque eso es un esfuerzo también, ¿no? Sí. Y hay que fortalecerse en la fe, sobre todo en eso. Y yo creo que con Dios somos vencedores, ¿no? De todos los obstáculos que encontremos en el camino. Uh-huh. Y pues a esas mamás les digo que tranquilas, que hay un Dios que todo lo ve Uh-huh. y que sí podemos, o sea, que sí se puede. Que no importa si hay alguien a su lado o no, o esté sola, pero sí se puede. Sí, Siempre hay una luz. siempre hay una luz al final del túnel. Bueno, hemos hablado de cómo tu vida se tuvo que reorganizar de alguna manera para cuidar de tu hija, ¿no? ¿Cómo te ves tú, Lorena, de aquí a 10, a 15 años? ¿Cómo te miras? A ver, ¿cómo me veo con ella? ¿Te ves con ella? Sí, me veo con ella. O sea, no puedo. O sea, ya es inevitable porque ella es 24/7 en la semana conmigo. O sea, todo el tiempo está conmigo. Entonces, no me veo sin ella. O sea, me veo con ella, acompañándola. De pronto ya estoy en una universidad, estoy terminando el colegio. Pero me veo y pienso que mi proyecto de vida es con ella. Tu proyecto de vida Obviamente es... tengo que algún día soltarla, ¿no? O sea, Ujú. tiene que hacer su vida y todo, pero ¿Has pensado en ese momento cuando ya tengas que dejarla sola? pues sí, no, pero todavía no me lo quiero imaginar. Pero sí sabes, eres consciente de que en algún momento lo tienes que hacer. Sí, Ujú. sí sé que tengo que un día dejarla volar. Sí, porque creo que en ese proceso también uno genera como mucha dependencia, ¿no? Sí. De ellos, o sea, tú te mueves con ella prácticamente Sí. y ella pareciera pues que no se moviera sin ti, pero va a llegar un momento en el que, pues como tú lo dices, ¿no? Yo la visualizo a ella en la universidad o haciendo otras cosas y tendrás que dejarla. Claro, sí, inclusive pues ahora ya ellos como independientes, ¿no? Por ejemplo, si ya me baño sola, déjeme sola, Ujú. ya, bueno, ya se le deja aplicando el champú y déjeme sola, si ya me baño sola, me voy a sacar la chaqueta sola, cosas así, ¿no? Que uno ya como que ve que ya lo van a hacer. Ya me estoy Ya. faltando de que me quiten la ropa sola y que me pongan la ropa sola. Ya estás aprendiendo solita. Sí. Felicitaciones. Bueno, Lorena, ¿tú en algún momento de tu vida has sentido rechazo de la sociedad o comentarios que te han hecho daño como mamá? Sí, muchos. Y inclusive, o sea, de profesionales.
Ujú, de profesionales, pueden ser profesores, pueden ser médicos, ujú, pero la sociedad, ¿no? La sociedad que a uno lo ve pues veo la sociedad como con falta de empatía. ujú, Y pues hay una palabra que a mí no me gusta y a la niña no le gusta, es de pobrecita. ujú, Sí, o sea, es una palabra que uno como que lo tira al suelo. ujú. Porque no, o sea, no es pobrecita porque no es una enfermedad, simplemente es una condición de la que está aprendiendo de la que está aprendiendo y que va a ver los métodos, que va a ver las oportunidades para que ella pueda seguir avanzando. Ujú. Entonces, es una niña inteligente que no necesita lástima, No necesita lástima de la sociedad. no necesita lástima, sino que necesitas como respeto y necesita como admiración. Validación y validación de la Sí, sociedad porque es una persona común como todos y puede aprender como todos sí. y porque todos somos diferentes al fin y al cabo, nadie es igual y aprende al mismo ritmo y hace las mismas cosas, hace las cosas de las mismas maneras, no, todos somos diferentes y ahí está. ¿Tú crees que esta sociedad está preparada, es empática con las cosas que son diferentes, con las personas que son diferentes? No, aquí en nuestro medio no. Ujú, Sí hemos salido porque, por ejemplo, me admira mucho la cultura de los paisas, ujú, que el paisa te da, si tú estás parado con tu hijo, te da el asiento, ujú, que si tú vas pasando por la calle, frenan los carros, y inclusive se colocan a dar señalización, ¿sí? ajá, Y aquí no, aquí bajan los carros, bajan las motos, y las motos es silbando, ujú. y los carros a velocidad, y pues uno, por ejemplo, mi hija anda en un triciclo, ¿no? Sí. Y entonces uno como que le queda los oídos cuando pasan las motos así, le queda como retumbando. Ujú. Y no hay como esa empatía, no hay como ese cariño de sincero, porque a veces sí, la gente le dice, ay, esto está otra, pero pues uno ya sabe, uno aprende a leer la gente, Ujú. y uno aprende a leer en los ojos, y sabe quién es sincero y quién no. Entiendo. Ujú. No. En tu día a día tú tienes que explicar el diagnóstico de tu hija, eso te genera frustración, no te gusta. Eh, a veces sí me toca explicarlo, Ujú, pero no, casi no, o sea, por respeto a la niña, ujú, porque ella entiende todo, ujú, comprende todo, y las preguntas de ella Ya pues después son difíciles de responderle, o sea, ella conoce perfectamente su diagnóstico, ujú, conoce la situación. ujú. Tú le has empoderado de eso. Sí, Ujú. sí, porque es mejor hablar Sí, con los niños con con claridad. verdad. Ujú, O sea, no puede crearles un castillo de arena y después se les venga al suelo. Entonces, mejor es ser sinceros desde el principio para que pues ellos vayan entendiendo y se vayan mentalizando también de lo que puede suceder. ujú, de lo que puede suceder. Ujú. María Belén, ¿cómo te sientes ahorita? Bien, yo me siento bien, como siempre, normal. ¿Qué es lo que más admiras de la mamá? Lo que más te gusta de ella. Lo que más me gusta es que ella me dedica tiempo. Ujú. ¿Cómo te dedica tiempo? ¿Qué hacen juntas? A veces jugamos, a veces salimos a dar una vueltica. Ujú. Mm, ¿Qué más hacen? A veces sabemos, a veces les ayudar a cocinar, a jabonar, muchas cosas. Ujú. ¿Y qué le quieres decir a mamá en este momento? Le quiero decir que la quiero, que la, que, que, que la, que, que, que conscientemente la amo. Que conscientemente Ujú. la amo. Qué linda. Una niña que da mucho cariño. Es una Da niña mucho que amor. sí, Sí. ajá, sí, eso veo, porque de pronto pues creo que lo ha recibido demasiado Sí. también de ti. Bueno, en ese momento en que tú ya pues puedas experimentar como que ella mm, se independice de ti, ¿no? De aquí cuando se vaya a la universidad o bueno, cuando ya esté estudiando para ser una gran pediatra, eh, ¿qué sentimientos te surgen a ti? Pues, todavía, como le digo, no me la imagino, porque o sea, la palabra de Dios dice que basta el día en que tenga su propio afán. O sea, no hay afán por el futuro. O sea, sí hay de pronto a veces son miedo así, pero no hay como ese afán de visualizar el futuro porque no sabemos Ujú, hasta qué momento vamos a ujú. llegar. Lorena, ¿qué te gustaría a ti que la gente supiera sobre una mamá que tiene que acompañar a una hija con un diagnóstico como el de María Belén? Que sean conscientes, ¿no? Más que todo, que sean conscientes que una mamá también necesita descanso, Ujú, que también necesita tiempo, ujú, pero que sobre todo que necesita palabras que la fortalezcan y la ayuda
para uno es muy valioso que llegue alguien que diga, no, yo le ayudo un momento, voy a jugar un momento con ella. Eso es muy valioso. O bueno, no, pues sí, vamos a almorzar. Eso para uno pues es como un alivio, ¿no? Cuando no hay arroz. Cuando ella las dice. Y pues que les da mucho amor, ¿no? El amor también es importante, que a uno lo abracen, que uno reciba también el cariño y el apoyo, Y el y apoyo. que sea un apoyo sincero. ¿Qué le dirías tú, Lorena, a una mamá que en este momento esté recibiendo la noticia de que su hija, su hijo, tiene o nació con un diagnóstico similar al de María Belén? Que no se rinda, que siga adelante, que un diagnóstico no define un hijo. Que un diagnóstico solo está en el papel, pero que la última palabra la tiene Dios. Y que Dios da la prueba, pero también da las herramientas para seguir adelante. Y que no, que siga adelante, que siga esforzándose, que siga viendo en su hijo, en los ojos de su hijo, el amor de Dios. En este mes de las madres, ¿qué siente Lorena? Entonces, a ver, cada mayo es como son emociones que se regresan al pasado y que se viven en el presente. Sonrisa de una mamá alegre que le celebren torticas. Con tortica, porque es el mes de mayo, es el mes de las madres y adicional es el cumpleaños de tu hija, Sí. ¿cierto? Sí, mi cumpleaños, el Y el cumpleaños de ella es cumpleaños. como un mes de pasteles, de tortas. Ajá. Pero, a ver, cuando es el Día de la Madre, el propio Día de la Madre, a mí me da como nostalgia. O sea, pero al principio es como en la mañana como que uno se levanta y me da como nostalgia. Pero después me da como alegría, porque digo, o sea, por ella ya tengo el Día de las Madres. Y como te digo, yo ya tuve una pérdida y en el primer Día de la Madre, después de la pérdida, pues me decían feliz Día de la Madre, yo no tenía nada, ¿no? O sea, como que sentía como el vacío. Y ahora no, pues es como esa alegría, y ella pues, o sea, ella todas las fiestas importantes, a pesar de ser pequeña, las festeja a lo grande. O sea, ella es la que hace todo, la que organiza todo, que si es el Día de la Madre, organiza todo, que la torta, que el regalo, y hace la tarjeta. O sea, Y más los cumpleaños me gustan. es muy Ella detallista. quiere que cada momento sea especial. Ella es muy detallista y demuestra mucho amor. Y eso es el Día de la Madre, y mami te quiero, mami te amo, es que yo le quería decir algo anoche inclusive. Mami, ¿qué pasó? Mami, es que ¿qué quiere o qué es que necesita? Mami, es que solo quería decirle que la quiero mucho. Entonces, como que esas palabras como que uno lo llena. inicia y lo llena. Bueno, realmente es una historia de admirar, ¿no? Porque no solo es cómo tu hija ha salido adelante, sino cómo tú, digamos, ves en ella como un milagro, ¿no? Como un milagro de vida, ¿no? Sí. Y que de alguna manera abrazas lo que te tocó ser, y no lo haces como desde el dolor, sino más bien como desde bueno, me entrego totalmente a mi hija y lo hago todo con amor y lo hago todo con pasión, con lo que implica ser una mamá, ¿no? Y que eso se vea reflejado en cómo es ella ahora, ¿no? Con sus capacidades, y lo hace todo de manera muy, muy especial. Sí. Y te retribuye el amor que tú le has brindado en ese cuidado, ¿no? Sí. Que creo que es lo más gratificante que pues uno puede tener como mamá cuando ve que, bueno, no habrá reconocimientos del mundo, de la sociedad, pero creo que el reconocimiento más importante es que tu hija sepa que la has criado con amor, que la has acompañado con ese mismo amor, ¿cierto? Sí, igual pues no solo conmigo, ¿no? Es con sus abuelitos, o sea, ella les da mucho amor. Y con sus tíos, los cuales creo que les ha tocado el lado más humano, el lado más sensible, el lado más tierno, ¿sí? El lado más cariñoso. Les ha sacado esa chispa como de esos sentimientos que los tenían como estancados. Y ella es una niña muy, muy dedicada a dar cariño. Se esfuerza mucho por eso. Bueno, Lorena, ¿qué te gustaría decirle a las personas que hoy nos están viendo a través de este podcast que se llama Fragmentos y que justamente habla no sobre lo idealizado, sobre historias perfectas, sino también de historias muy humanas que hablan de nuestra fragilidad, de nuestra humanidad, de cómo a veces también como mujeres y como madres se pueden sentir rotas, frustradas en algún momento, pero que a pesar de eso ustedes siguen con su papel de ser mamás? ¿Qué les quisieras decir o compartir a las personas que nos van a ver?
a las personas que nos están viendo y en ese papel da cariño. Como te he dicho que sí, o sea, lo ideal es fortalecerse uno, ¿no? No estancarse, de estancarse en el no puedo, en el no, o en el no quiero, o en el qué va a pasar, sino vivir el presente. Vivir el presente, disfrutar de un hijo, amarlo no solo con el corazón, porque el corazón un día deja de latir, pero amarlo con el alma implica que después de que tú dejes este plano, vas a seguirlo amándolo en otras dimensiones. Entonces, yo siempre he pensado que uno debe amar con el alma y no ver a los hijos como una carga o ver a los hijos como algo que me tocó y bueno, lo hago porque me tocó, sino que buscar en ellos sus talentos y apoyarlos, buscar las maneras de apoyarlos, que así la economía sea muy difícil, siempre hay algo y siempre hay una puerta para seguir adelante. Igualmente, pues también les digo a los papás, a los papás, porque no solo es un trabajo de la mamá, a los papás que apoyen a sus hijos, apoyen a las mamás, que pues gracias a Dios nosotros tenemos el acompañamiento del papá y él se esfuerza y porque nosotros estemos bien, ¿no? Pero yo trabajo con una empresa de Dulcamara informalmente y conozco muchos casos de niños con microcefalia, casos de niños con parálisis cerebral, con otros diagnósticos de autismo. Y hay muchas mamás que se ven solas. Se ven sin una salida, sin un apoyo económico, sin un apoyo emocional y que tienen que seguir adelante por sus hijos. Y inclusive conozco el caso de una amiga, de un compañerito de María Belén que tiene autismo. Y, o sea, yo la admiro, a esa mujer la admiro, o sea, no me admiro a mí, la admiro a ella porque ella dice que el niño por la condición de él no le duerme, o sea, permanece despierto y pues para uno trasnochar es muy difícil, o sea, no me imagino todos los días. Y entenderlo y comprenderlo, o sea, qué es lo que quiere, a dónde va, con las crisis de pronto la ausencia que tiene, es complicado. Entonces siempre pues se necesita ese apoyo de alguien, ¿no? Sí. Y creo que ese justamente es como el mensaje final de este podcast, ¿no? Que uno como mamá solo puede cuidar y cuidar bien, ¿no? Porque no solo es cuidar por cuidar, sino hacerlo bien cuando hay una red de apoyo atrás que justamente te está fortaleciendo para hacerlo bien, ¿no? Entonces es también esa invitación, pues como tú bien lo has dicho, a todas las personas que están detrás, el papá, la abuelita, el abuelito, el tío, el primo, a apoyar a las mamás que tienen que afrontar esta realidad, ¿no? Pero sobre todo, o sea, no soltarse de la mano de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que es fuerte y sé valiente, ¿no? Y yo estoy contigo. Y decirle sí, pero con abandono, como dijo María, hágase su voluntad, ¿no? Que hágase su voluntad y pues siga adelante, siga confiando, siga creyendo y siga trabajando, porque esto no es un trabajo, esto es un trabajo, ¿no? Un trabajo de madres cuidadoras, de madres, no recuerdo la palabra, pero madres diferentes a las madres normales, ¿sí? Y es un trabajo invisible, no es valorado en la sociedad. Nadie lo ve. Así es. Bueno, Lorena y María Belén, les agradezco por haber estado en este espacio. Gracias por contarnos un pedacito de su historia, porque este solo es un pedacito de todo lo que ustedes tienen que vivir diariamente. Y gracias por haber estado en Fragmentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, chao, dile chao a la Chao. cámara.